Bienvenidos al módulo 3 del taller de metodología para formulación de proyectos. En el módulo 2 conversamos en detalle sobre la matriz de resultados y en este módulo nos vamos a concentrar en las otras herramientas de la etapa de diseño, como son la carta Gantt y el presupuesto. Luego vamos a conversar un poco sobre las últimas etapas del proyecto, que son el monitoreo y la evaluación. Como les dije, ya recordando un poco lo que hemos tocado, en el primer módulo tocamos la parte conceptual. En el segundo módulo nos concentramos en definir cada uno de los elementos de la matriz de planificación. Y en este módulo vamos a entender qué es la carta Gantt, hablar un poco sobre temas de presupuesto y finalmente las otras etapas del proyecto, que son el monitoreo y la evaluación. Y en el siguiente módulo vamos a hacer un repaso de todo lo que aprendimos en los primeros 3 módulos y conversar sobre los siguientes pasos. Entonces, para ubicarnos, estamos todavía en la etapa de formulación. En el módulo pasado hablamos sobre la matriz de resultados y aquí solo a manera de repaso vimos que en ella se definían 2 lógicas, una lógica vertical en la que hablábamos sobre el objetivo general y los objetivos específicos, y luego una lógica horizontal donde se definían las metas, los indicadores, los medios de verificación y los supuestos o riesgos. Una vez teniendo claro qué es lo que queremos lograr y cuáles son los productos que debemos desarrollar para lograr esos resultados, entonces es importante definir las actividades asociadas a esos productos y a esas metas. Y esto es precisamente lo que se hace a través de la carta Gantt. Este es un ejemplo de carta Gantt. La carta Gantt también es una herramienta que nos facilita la organización del proyecto. Es básicamente una representación gráfica de las tareas o de las actividades que se deben realizar para alcanzar y diseñar los productos que nos van a ayudar a cumplir con los resultados. Esta representación gráfica nos indica la dedicación prevista para cada tarea dentro de un lapso total determinado. Allí podemos ver el inicio y el fin de cada actividad, lo cual nos ayuda a organizarnos. Más aún, a través de esta representación gráfica podemos identificar qué actividades prelan a otras y entonces en qué actividades tiene sentido invertir recursos. Como un ejemplo, en este gráfico vemos que la actividad B a la C, si hay algún desfase en los tiempos de la actividad B, pues la actividad C se van a rodar los tiempos. En cambio, la actividad A es independiente. Entonces, si tenemos algún retraso tanto en la actividad A como en la actividad B, cuando queramos priorizar recursos, tendría más sentido hacerlo en la actividad B, que es la que nos va a correr más los tiempos del proyecto. Y esto es fácil identificarlo a través de esta representación gráfica. La carta Gantt también nos proporciona una verificación visual inmediata de la distribución del tiempo y de la carga de trabajo. Refleja una escala de tiempo que nos facilita la asignación de recursos y sobre todo también la determinación del presupuesto. La carta Gantt nos va a ayudar muchísimo y nos facilita la elaboración del presupuesto. Pues la carta Gantt también es una herramienta fundamental en el monitoreo y en el seguimiento porque facilita el seguimiento de las actividades. Aquí yo les puse un ejemplo de la carta Gantt siguiendo con el tema que veníamos conversando.
Primero diseñamos nuestro árbol de problemas y nuestro árbol de objetivos. En la matriz de resultados fijamos unas metas, unos indicadores, unos productos, y esta es la carta Gantt que corresponde a estos productos. Aquí nada más desarrollé lo que sería el primer objetivo. Entonces ves la representación gráfica de cómo voy a ejecutar ese primer objetivo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que hay una columna donde se expresan los costos. Después está el responsable. Esto es sobre todo importante para ustedes como manejo interno. Es importante quién es la cabeza, quién es el responsable de que se logre esa actividad. Después está la columna del porcentaje de ejecución, y ahí en el diseño obviamente no tienen que poner nada ahí, pero esa es una columna de ustedes para que en la medida que vayan ejecutando puedan ir viendo cuál es el porcentaje de ejecución de cada una de las actividades. Y después está un cronograma donde también podemos ver cómo es el desembolso de los recursos a lo largo del periodo de ejecución. Y esto es importante en el diseño, que estén muy pendientes de cómo es esa distribución de recursos. Porque recuerden que en el caso de ser seleccionados, pues nosotros desembolsamos en 2 grandes bloques. Todos los recursos están concentrados en los primeros 3 meses. Va a ser difícil que ejecuten porque no van a tener los desembolsos. Tienen que cumplir ciertos resultados hasta que podamos nosotros hacer el segundo desembolso. Entonces, tienen que estar muy pendientes de que la distribución de los recursos sea adecuada y sea consistente con la disponibilidad de recursos para el proyecto. Entonces, bueno, aquí vemos, pueden dedicarle un ratito y ver un poco cómo es la descripción de las actividades, pero es básicamente un listado de tareas. Esto probablemente ya lo hacen ustedes. El nombre de carta Gantt simplemente lo que los ayuda es como a organizarse mejor y a tener toda la información en una sola pantalla. Por último, como último elemento en la etapa de diseño, pues vamos a hablar del presupuesto. ¿Qué tienes que tener en cuenta para elaborar un presupuesto? Pues, ¿cuáles son los costos de inversión que vas a invertir para realizar el proyecto? ¿Cuáles son los costos recurrentes, como los costos de personal, los costos de alquiler? Hay costos que son independientes de los productos que se vayan desarrollando del proyecto. Aquí es muy importante, especialmente en nuestra situación económica actual, tener muy presente la fecha que estamos elaborando el presupuesto versus cuándo va a ser la aprobación. Si nosotros pensamos que la aprobación del presupuesto, y no solo la aprobación, la ejecución va a ser dentro de 6 meses, hay que estar muy pendiente de que los costos que se presupuesten no sean los de hoy, sino sean los de dentro de 6 meses. Y más aún, si el proyecto se va a empezar a ejecutar en 6 meses y va a durar un año, pues los últimos pagos que se hacen, pues de las actividades que corresponden hacia el final del proyecto, tienen que estar pensados a los costos de dentro de un año y medio, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta el factor inflación cuando se elabora el presupuesto. La carta Gantt facilita la ejecución del presupuesto porque ya tú listando cuáles son tus precios por actividades, ya has pasado por un proceso de calcular costos. Entonces, este es el formato del presupuesto. Como ven, es un formato muy tradicional. En la primera columna se definen pues, cuáles son los gastos.
Luego hablamos de cuál es la unidad que se utiliza. Por ejemplo, en el caso de sueldos generalmente es por mes. En el caso de pasajes puede ser por vuelo. Y así se va definiendo el número de unidades a necesitar, el costo por unidad, el costo total. Y después es importante entender cuánto de ese costo está asumiendo la ONG y cuánto va a solicitar a Venezuela sus límites. Entonces, es importante que ustedes reflejen cuánto están asumiendo. Entonces, en el formato ustedes pueden ingresar los gastos de recursos humanos relacionados con traslados, con equipo y materiales, pues todos los gastos de oficina, los gastos de la acción, y después otros servicios como publicaciones, conferencias, evaluación, auditoría, actividades de visibilidad, etc. Aquí aprovecho la ocasión para recordar cuáles son el tipo que se financian y cuáles son el tipo de cosas que no se financian. Entonces, todo lo que son gastos relacionados con el cumplimiento de la misión de la organización, todo eso, pues, por supuesto que son cosas que se va a permitir que se haga. Me explico. Si, por ejemplo, una ONG que tiene una escuela rural y en esa escuela rural necesitan recursos para los desayunos de los niños, ese tipo de cosas se pueden financiar. Todo lo que esté alineado con la misión de la organización, siempre y cuando, por supuesto, no estén incluidos en la lista de actividades que no se financien. ¿Qué más pueden financiar? Todo lo que son compras de equipos o de software o de licencias de computación. En Venezuela Sin Límite estamos muy preocupados y apoyamos los proyectos que apoyen la adopción de tecnologías de información, todo lo que son inversiones para la mejora de infraestructura física, materiales para desarrollo de capacitación, todo lo que son pagos para servicios. Esto es servicios profesionales que se necesiten para la ejecución del proyecto. Y recursos para capacitar y profesionalizar al equipo de la organización. Y por último, gastos administrativos que no se financian. Sueldos y salarios del personal del organismo. Como les dije, si necesitan unos servicios profesionales, se pueden contratar como consultor y eso se pueden cubrir con fondos de Venezuela Sin Límites, pero no la nómina de la organización. Eso, sin embargo, lo pueden incluir en el presupuesto como un aporte de la ONG. Todo lo que son programas de investigación de carácter científico-académico, ese tipo de cosas no se apoyan a través del FIS. Si es un estudio que está ligado al proyecto, por ejemplo, un estudio de mercado o un estudio de las características o las necesidades socioeconómicas de una población, ese tipo de cosas sí, porque no es con un fin académico, es con un fin de apoyar el proyecto. Todo lo que son programas formales de capacitación académica en el exterior no se financian con los recursos de Venezuela Sin Límite, compra de pasajes o vía exterior tampoco, ni cancelación de deudas pendientes y por supuesto nada que tenga que ver con consumos suntuosos como festejos, traslados ejecutivos. No los quiero llenar con demasiada información, pero sí quiero aprovechar para decirles que los proyectos que sean seleccionados pues recibirán una guía de parte de Venezuela Sin Límite con la reglamentación del uso de los recursos y cómo son los procesos de rendición. Aquí lo que quiero que tengan una idea es que pues
nosotros también tenemos que rendir cuentas y es importante tener la mayor transparencia, perdón, en el uso de los recursos. Entonces aquí tenemos un ejemplo de presupuesto utilizando el formato. eh, pues como ven es muy sencillo, se van definiendo pues cada uno de los rubros y llenando las columnas de acuerdo a la unidad, al costo y cuánto asume Venezuela Sin Límites y cuánto la ONG. Como les comenté, esto ya teniendo la carta Gantt donde tenemos una idea muy precisa de cuál es el costo por actividad, esto es simplemente presentar la información pues, de otra manera. Hay temas que son transversales y que son difíciles asignarlos a una única actividad y estos se ven reflejados mucho mejor en el presupuesto. Por último, vamos a conversar un poco sobre las últimas dos etapas del proyecto, la ejecución y la evaluación. Entonces, una vez se empieza a ejecutar el proyecto, es importante llevar un seguimiento permanente. Estas herramientas que estamos utilizando, en particular la carta Gantt, nos ayudan con esa labor de seguimiento, porque podemos comparar el avance de las actividades realizadas con la planificado. Y lo importante es ver si se están llevando a cabo según lo previsto, y no, pues tomar las acciones correctivas para poder cumplir con la meta. Entonces, ¿qué es importante? Tener actualizada la carta Gantt, ir viendo cómo va la ejecución de las actividades, revisar también en la matriz de planificación cómo vamos en cuanto a cumplimiento de productos y cumplimiento de resultados. Esto debería ser una actividad para, yo creo que es una buena práctica reunirse una vez al mes, revisar la carta Gantt, revisar la matriz, revisar el presupuesto, a ver cómo vamos, si estamos ejecutando más de lo que teníamos planificado y pues ir realizando los ajustes con tiempo. Es mucho más fácil ajustar un proyecto temprano que al final, porque ya al final cuando se te agotaron los recursos y se te agotó el tiempo, es difícil hacer algo. En cambio que si se va constantemente, pues se hace mucho más fácil. Entonces, ¿cuáles son como los temas que deberíamos tener en cuenta durante la etapa de monitoreo? Pues determinar el progreso en la ejecución en cuanto al avance físico, o sea, qué hemos logrado, en cuanto a los costos y en cuanto al cumplimiento de los plazos, ver si todas esas metas que nos tratamos, todo eso que planificamos. Es importante dar retroalimentación a todos los involucrados sobre los avances y posibles desviaciones en lo planificado. Cuando uno trabaja en una ONG, hay veces que tienen muchas personas a quien reportar, ¿no? Porque tienes que reportar al personal, a tus financistas, a tus aliados, a la prensa, y por eso es importante tener claro cómo va esa ejecución para respuestas claras e informadas. Y por último, pues dar recomendaciones de acciones correctivas a problemas que afectan el proyecto para mejorar su desempeño a tiempo. Como les decía, las acciones correctivas son muy limitadas cuando estamos al final del proyecto. En cambio que cuando vamos viendo y vamos ajustando la matriz, vamos ajustando los tiempos, vamos ajustando presupuesto, pues es mucho más fácil conseguir los resultados que nos planteamos inicialmente. Por último, vamos a hablar del tema de evaluación. Ya se los mencioné anteriormente, pero se los recuerdo. Venezuela Sin Límites va a tomar más acciones hacia buscar la evaluación de los proyectos y todas estas utilizando también nos van a ayudar
con la evaluación. Entonces, ¿qué es la evaluación? Bueno, es un proceso integrado y continuo que permite retroalimentar la toma de decisiones, de tal forma que se introduzcan o se mantengan o se modifiquen las medidas necesarias para obtener los objetivos propuestos. Que es muy importante entender que la evaluación es continua. La idea no es solo evaluar al final, solo evaluamos al final, pues solo lo único que nos va a, en lo único que nos va a ayudar la evaluación es en saber si cumplimos o no, pero no nos va a ayudar a alimentar el proyecto. Y por eso es que la introducción de estos productos intermedios y de resultados ligados a objetivos específicos y tener estos indicadores claros nos va a ayudar en la medida que vamos ejecutando el proyecto, entendemos cumpliendo o no estamos cumpliendo con esos objetivos. Y si no estamos cumpliendo, a ver cómo podemos reacomodar, qué cambió, cuál nuestra hipótesis era correcta o no era correcta, que a lo mejor los talleres no era, después de realizar el primer componente, que pensábamos que se tenían que hacer con unos talleres de 4 horas cada uno, nos dimos cuenta, no, los talleres de 4 horas no sirven. Deberíamos hacer grupos más pequeños y hacer unas visitas en las casas. O deberíamos hacer unas clases magistrales y aliar a una universidad, porque eso es lo que despierta el interés de la gente. La idea es también ir aprendiendo e ir evaluándonos. Porque si ya vimos que el primer componente no tuvo resultados y seguimos en las mismas acciones, es difícil obtener resultados distintos. Entonces, ¿qué nos permite la evaluación? Hacer un análisis de qué, de cuáles son los problemas, cómo se pueden enfrentar, cuál es el impacto de las actividades que estamos desarrollando, cómo se pueden consolidar esas actividades y cuáles son los logros que hemos obtenido. Bueno, felicitaciones. Ya hemos terminado con el tercer módulo. Ya con esto terminamos todo el contenido teórico del curso. En el próximo módulo queremos hacer un repaso de todos estos conceptos, que ustedes vean todos los conceptos en una sola línea y hablar un poco sobre cuáles son los próximos pasos. Felicitaciones y muchas gracias.